Pasamos de inmediato al análisis. Contamos a esta hora con la participación de César Montes, comandante guerrillero y fundador de las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, y del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Señor Montes, apelando por supuesto a la experiencia que lo asiste por haber participado activamente en la paz de Centroamérica, es interesante conocer desde su perspectiva la importancia de la participación de la sociedad civil en un proceso de este tipo. Bienvenido a Telesur. Pues mucho gusto estar aquí en Telesur. Mira, yo veo con mucho entusiasmo todos estos avances y creo que más allá de lo que dice Santos, que esta paz le hace falta a Colombia, yo diría que esta paz le hace falta a América Latina. Creo que es una de las reminiscencias de la década pasada, la segunda oleada guerrillera, esta participación aún la existencia de las FARC y que todavía no se haya resuelto el conflicto. Nosotros estamos apostando a la paz aquí en Guatemala, apostamos a la paz después de los acuerdos en Zapuá, en Nicaragua, que estuvimos como constructores de la paz en Nicaragua, luego en El Salvador, cuando la firma la paz de El Salvador. Y estamos actualmente en Guatemala trabajando por la construcción de la paz en un proceso muy difícil, muy complejo y no es fácil. Yo mismo he sufrido atentados personales y mi seguridad personal fue herida. El proceso de la paz es difícil y una cosa que yo siempre dije y quiero reiterar aquí a través de Telesur: la paz no se firma, la paz se construye en un proceso largo, complejo, con avances y retrocesos, y que los ejemplos internacionales como los del FMLN, como los de Nicaragua, deben de servir de referencia positiva, y el de Guatemala pues debe servir como referencia de los errores que se cometieron en las negociaciones. La incorporación de la insurgencia al sistema político y de otras voces históricamente excluidas, sin embargo, es vista como una amenaza por una pequeña parte de una minoría que se opone a la paz, representada evidentemente en los sectores de ultraderecha colombiano, y ahí en la vanguardia está Álvaro Uribe. ¿Por qué el miedo a este hito tan importante para la democracia? Mire, lo importante es que las fuerzas determinantes ahorita que están en el gobierno, los que están en la sociedad civil y las otras instancias del país estén de acuerdo en que se llegue a la finalización de uno de los conflictos armados más costosos, 4 millones de desplazados, 100,000 muertos en casi 50 años, 49 años para ser exactos. Yo diría que siempre se va a enfrentar posiciones de derecha y siempre se va a enfrentar a las gentes que se oponen, y que lo único que hubieran querido de parte de la guerrilla fuera la rendición incondicional o su muerte. Estas gentes aquí en Guatemala también existe una falsamente llamada Fundación contra el Terrorismo, que no es más que una fundación terrorista que ataca constantemente a todos los que estuvimos en el proceso insurgente. Pero todos esos problemas son los que yo digo que tiene que verse en un proceso de paz como conflictos a resolver. No es un camino fácil. El camino de la paz es un camino tanto o más difícil que el camino de la guerra. Podría decir que cualquier acuerdo que se logre siempre va a dejar algunos resabios de la lucha contra la insurgencia, porque se estableció durante 49 años todo un discurso contra la guerrilla que fijó ya en la mente de muchos como terroristas, como narcos, como un montón. Entonces, igual en nuestro país fueron 36 años de estar diciendo cosas sobre nosotros como cavernícolas. Nosotros somos seres constructores, somos personas que participamos en una forma errada, si se quiere ver así, pero nosotros lo creímos justo y lo creemos correcto. Y creemos que si no hubiéramos participado nosotros en la lucha en Centroamérica, todavía estaría Somoza, todavía estarían las dictaduras en El Salvador y todavía estarían las dictaduras en Guatemala. Ahora tenemos sucesión presidencial por medio de elecciones y, irónicamente, en Guatemala hay un presidente militar, pero estamos en un proceso en el que la paz, los acuerdos de paz no se cumplieron totalmente, y eso ha llevado a conflictos actuales en Guatemala. Esto es lo que tenemos de experiencia. A diferencia también de lo ocurrido en Centroamérica y quizás por el avance vertiginoso de la plataforma tecnológica, en este caso se han abierto foros, páginas web, es decir, que existe un interés colectivo muy marcado. Usted ya lo ha dicho, esto es un proceso latinoamericanista. ¿Cómo ve esas voluntades que se han venido sumando desde otras latitudes?
Creo firmemente que el proceso actual ha despertado una serie de voluntades en México, en Centroamérica, en América Latina en su conjunto y fuera también en Europa. Una Europa que está en crisis económica y una Europa donde ahora hay represión contra movimientos sociales. Creo que el proceso, tal como los acuerdos llevaron ahorita a la participación política, no solo de la exguerrilla, sino que también de otras, porque las FARC no son los que encabezan todos los movimientos sociales. Hay posibilidad de creación de movimientos sociales como partido, hay posibilidad de creación de movimientos sociales en sus espacios de luchas gremiales. Creo que todos debemos de contribuir desde el exterior, en la medida de lo posible, a que este proceso, esta genial participación latinoamericanista en favor de la paz de Colombia reciba los aportes que puede hacer y que se concite a la participación de todos para poder construir la paz en un país que es parte de América Latina, es parte de la historia de la liberación contra la colonia española y es parte de la lucha contra todas las posiciones conservadoras y es parte de la transición a lo que ahora se habla, a una transición democrática, participativa, tolerante, en la cual se abra un nuevo periodo para Colombia. Confío plenamente en que toda América Latina y los colombianos entendamos que ahora se abre una oportunidad histórica para Colombia y que todos debemos contribuir en esa oportunidad histórica para un país tan grande por su territorio y por sus hijos. Y con miras a ese objetivo, a su criterio, señor Montes, y para terminar, ¿cómo evitar que estos acuerdos tan trascendentales, tan importantes, históricos, calificados por muchos, no se pierdan en el tiempo? ¿Cómo sellar definitivamente estos consensos parciales por el momento, pero que finalmente deben concretarse en algún momento, ojalá más temprano que tarde? ¿Cómo evitar que estos se pierdan, que se mantengan ahí? Sí, tenemos la experiencia muy clara en América Central. Si los movimientos sociales y la sociedad en general no se apropian, los acuerdos de paz no son privilegio o propiedad privada del ejército colombiano, del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. El proceso de paz debe de ser un proceso en el que se apropien los movimientos sociales, toda la sociedad colombiana, porque he visto algunos de los reportajes que ustedes han presentado y hay gente que tiene pues sus naturales dudas sobre este proceso. Si la gente no se apropia del proceso de construcción de la paz, el proceso de construcción de la paz queda en manos de que alguien, una de las partes, lo niegue o busque que no se cumplan con los acuerdos. Creo firmemente que la paz de Colombia va a ser ejemplo para todos nosotros si el resto de la sociedad civil se apropia de los acuerdos. Si los participantes se quieren adueñar de ellos como si fuera su patrimonio personal, están muy errados y quedarán excluidos, porque el proceso social es mucho más grande que el ejército y que la guerrilla. Es de toda la patria, de toda la sociedad, de todo el país, y Colombia tiene grandes hijos y grandes historias que demuestran que han participado en la sociedad, en la construcción de todo lo que es ahora en el sur de América, una corriente que está buscando la participación democrática y que está participando que ya las armas queden postergadas para siempre. Agradecemos este análisis, comentarios y reflexiones desde Guatemala de César Montes, comandante guerrillero, fundador de las FARC, de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala.